El primer imperio mexicano fue el gobierno emergido del movimiento de independencia encabezado por Agustín de Iturbide y la élite aristocrática de la Nueva España en el año de 1821, y tras ser elegido por el Congreso del Imperio Mexicano, Agustín de Iturbide se convirtió en emperador. Sin embargo, en el año de 1823, a tan solo 9 meses de su coronación, Iturbide abdicó a la corona y dio origen a la República Mexicana. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo fue esto posible? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Hubo alguna influencia extranjera? A estas y más preguntas contestaré en este video, así que toma asiento que te lo cuento. Fruto de una revuelta encabezada por Rafael de Arriego en enero de 1820, en la que obligaron al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz el 9 de marzo del mismo año, las élites novohispanas se unieron en el templo de la Profesa para conspirar en contra de la Constitución jurada por el rey y formar un imperio independiente y regido por las leyes de Indias bajo el mando del 61º virrey Juan Ruiz de Apodaca, conde de Venadito. Fuentes liberales cuentan que incluso Iturbide asistió a dichas reuniones, sin embargo este mismo negó participar en ellas en su escrito de Manifiesto al Mundo, un documento que elaboró en el Ducado de la Toscana. Lo cierto es que tras promulgar el Plan de Iguala y ganarse el apoyo de distintos líderes militares, entre ellos el realista Antonio López de Santa Anna, al igual que de insurgentes como Vicente Guerrero, logró el 28 de septiembre de 1821 la independencia de la Nueva España, a la que rebautizaría con el nombre del Imperio Mexicano. Ese mismo día se organizó una junta liderada por Iturbide, Manuel de la Barcena, Isidro Yáñez, Manuel Velázquez de León y Juan de O'Donoghue, aunque este último falleció de pleuresia el 8 de octubre, por ello tuvo que ser sustituido por el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez. Estos fueron los encargados de crear un Congreso Constituyente, según lo acordado por el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Imperio Constitucional, con la finalidad de crear un sistema monárquico, hereditario constitucional moderado, que tuviera los tres poderes separados, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, un imperio que en tan solo unos meses aumentaría sus fronteras, tras invitar a la Capitanía General de Guatemala a unirse al Plan de Iguala, la cual se uniría oficialmente el 5 de enero de 1822. Este congreso, al ser moderado, debería de incluir a todos aquellos que juraron el Plan de Iguala, es decir, los iturbidistas, compuestos por líderes militares y políticos que estaban a favor de Iturbide, los republicanos, conformados por liberales como aquellos que apoyaban la Constitución de Cádiz, y los miembros del rito escocés, y finalmente los borbonistas, aquellos que alegaban que el imperio debería de estar regido por un español de la Casa Borbón, es decir, Fernando VII o sus descendientes, mientras que los insurgentes se encontrarían repartidos entre estas tres facciones. Sin embargo, lejos de crear una constitución, los miembros del Congreso, formado de manera provisional, comenzaron a regir según los intereses de sus integrantes. Esto ocasionó que dicha constitución no se consumase y que todo el poder recayera en el Congreso. La situación se agravó cuando el rey Fernando VII, el 22 de febrero de 1822, desconoció los tratados de Córdoba y declaró al Congreso como ilegal. Ante esta división que mantenía atascado al imperio y que lo hacía vulnerable ante el resto de naciones, el 27 de marzo Iturbide mandó un cuestionario a los funcionarios locales de los diferentes distritos del país, con la finalidad de concluir qué tipo de gobierno deberían adoptar los mexicanos, una monarquía o república. Los resultados fueron arrolladores. Todos abogaron por la monarquía, primero porque era el sistema con el que todos se encontraban más familiarizados, y segundo porque al no existir un gobierno, el recién nacido México era vulnerable, así lo expresó el propio Iturbide en una carta dirigida al Congreso el 15 de mayo de 1822. ¿Qué es México hasta ahora? Sin constitución, sin ejército, sin hacienda, sin división de poderes, sin estar reconocidos, con todos sus flancos descubiertos, sin marina, inquietos, insubordinados, abusando de la libertad de la prensa y de las costumbres, insultada a las autoridades, sin jueces y sin magistrados. ¿Qué es México? ¿Se llama esto una nación? Pasaron tan solo unos días cuando en la noche del 18 de mayo uno de los iturbidistas, el sargento mayor Pío Marcha, salió del cuartel en la Ciudad de México gritando «Viva Agustín I, emperador de México». Así alentó a la multitud para pedir que Iturbide se asumiera como emperador. Sin embargo, este se negó, debido a que debía ser electo a través de una votación realizada por los miembros del Congreso.
Por ello, durante la madrugada del día siguiente, la multitud solicitó al Congreso que tomara una decisión. Al final, sin ningún voto en contra, Iturbide fue electo como emperador el 21 de mayo de 1822, y para el 21 de julio, en la Catedral de México, fue coronado como emperador, y su esposa Ana María Huarte como emperatriz, por Juan Ruiz de Cabañas, presidente del Congreso. De esta forma quedó conformado el gobierno del Imperio Mexicano, el cual debería de enfrentarse a muchos problemas, principalmente una crisis económica, ocasionada por la guerra civil que destruyeron latifundios y puertos importantes, como el de Acapulco, sumado a la fuga de capitales ocasionada por la marcha de muchos españoles temerosos de morir por la guerra o por no querer pertenecer a dicho imperio. Además, las minas se hallaban inundadas y en ruinas, mientras que la ganadería y la agricultura iniciaban su recuperación. Además, era necesario contar con un gran ejército para poder responder en caso de una invasión proveniente de Europa, responder a las amenazas de los Estados Unidos, quienes en el año de 1821 tomaron el presidio de la Bahía del Espíritu Santo, en Texas, y combatieron contra tropas del ejército trigarante, utilizando la excusa de que los límites territoriales eran difusos, además de defenderse de las ambiciones expansionistas de Simón Bolívar, quien quería unificar toda América bajo su mando. Por ello, Iturbide quería formar un ejército de 35.000 soldados bien equipados, fortificar las fronteras, establecer tribunales militares para recuperar el orden en las provincias, crear un banco central donde poder imprimir papel moneda, reactivar la minería y abrir un canal transísmico en el istmo de Tehuantepec. Todas estas propuestas fueron vetadas por el propio Congreso que lo había elegido, debido a que el revanchismo y el radicalismo entre sus miembros hizo imposible que llegaran a un acuerdo. Además, las logias masónicas como la escocesa y espías como el colombiano Miguel Santamaría se dedicaron a minar la confianza en el emperador. Finalmente, los diputados dirigieron un motín para apresar la corona y proclamar la república. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, Agustín I respondió aplicando la ley, presentando testimonios escritos de la conspiración y apresando a 66 diputados el 25 de agosto, creyendo que con estas pruebas era imposible que el Congreso no los juzgase como culpables. Sin embargo, el Congreso abogó por su liberación e incluso el general de brigada Felipe de la Garza, comandante del Nuevo Santander, se amotinó pronunciándose en favor de los detenidos, pero ante la falta de apoyo terminó hecho prisionero y acusado de traición. Sin embargo, el emperador no solo le perdonó la vida, sino que además lo repuso en el mando. Ante la presión del Congreso, Iturbide no tuvo otra opción más que liberar a la mayoría, aunque logró expulsar a Miguel Santamaría del país. Sin embargo, este logró quedarse en Veracruz bajo la protección de Antonio López de Santa Anna, quien para ese momento guardaba rencor a Iturbide, debido a que fue removido del mando militar al fracasar en tomar la plaza de Veracruz durante la independencia. Además, Agustín I no tenía en buena estima a Santa Anna, quien había intentado cortejar a su hermana, la princesa María Nicolasa de Iturbide y Aramburu, de 60 años de edad. El 19 de octubre llegó a México desde Veracruz un espía estadounidense llamado Joel Robert Poinsett, quien fue recibido por Antonio López de Santa Anna y lo puso al corriente de lo que sucedía en la nación. La intención de Poinsett era conocer la situación de México y saber si era conveniente que los Estados Unidos reconocieran al gobierno del Imperio Mexicano como legítimo. El 27 de octubre se entrevistó con Iturbide e hizo saber al presidente de los Estados Unidos que no era necesario reconocer al imperio, debido a que éste se encontraba dividido y que no demoraría en caer. La confianza de Poinsett en esta afirmación fue ocasionada al atestiguar la disolución del Congreso por orden de Iturbide el 31 de octubre, y desde entonces fomentó a los liberales mexicanos, en su mayoría pertenecientes a la logia escocesa, a ser parte de una nueva logia, la Logia Yorkina. A este plan se adhirieron muchos liberales, entre ellos el propio Antonio López de Santa Anna. En lugar del Congreso, Iturbide nombró una Junta Nacional Instituyente, formada por antiguos diputados afines a su movimiento, lo que le dio flexibilidad para organizar la política de la nación y de sustituir a aquellos que no eran de su confianza, como el propio Santa Anna, quien cabalgó hasta Veracruz, donde se alzó en armas contra Iturbide en favor de la República, además de entregar la jefatura del movimiento a Miguel Fernández Félix, más conocido como Guadalupe Victoria, reservándose el mando militar con el cual intentó tomar Jalapa, donde fue batido. Para detener la insurrección fue nombrado Echevarri, a quien incluso Iturbide prometió casarlo con la mayor de sus hijas. Así, al mando de 2000 hombres, una fuerza muy superior a la de Santa Anna,
marchó sobre la ciudad de Veracruz. Sin embargo, lejos de atacar la ciudad, se instaló fuera de las murallas. Allí se reunió con los generales Negrete, íntimo amigo de Iturbide, José de Lobato y Luis Cortázar, quienes junto a Santa Anna firmaron el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, en el cual exigían la reinstalación del Congreso Constituyente. Pese a contar con el apoyo del grueso de los militares, Iturbide decidió no combatir la traición de sus generales. Además, el 22 de febrero de 1823, la Junta Nacional aprobó un reglamento provisional del imperio que concedía derechos como la libertad, la propiedad y la igualdad legal. Sin embargo, todo esto resultó inútil, dado que los insurrectos estaban listos para iniciar una nueva guerra civil. Así, el 4 de marzo, Iturbide, como último acto de su gobierno, restableció el Congreso Constituyente para poder abdicar ante una autoridad, lo que hizo la noche del 19 de marzo. A través del ministro de Justicia, Juan Gómez de Navarrete, y formalmente al día siguiente con el ministro Francisco de Paula y Álvarez, justificando su renuncia de la siguiente manera: la corona la admití con suma repugnancia, solo para servir a la patria, pero desde que entreví que su conservación podría servir si no de causa, a menos de pretexto, para una guerra intestina, me resolví a dejarla. De esta forma, Agustín de Iturbide decidió expatriarse y abandonar el imperio el 11 de mayo en una fragata inglesa rumbo a Lierna, en el Ducado de la Toscana. En Veracruz se celebró su partida con un baile de gala de honor a Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Así, el 1 de noviembre de 1823 se proclamó la República y se estableció formalmente el 4 de octubre de 1824, con la promulgación de la Constitución Liberal de los Estados Unidos Mexicanos.